Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar de una enfermedad mucho más común de lo que creéis en los perros. Es la seborrea o dermatitis seborreica en perros. Pero vamos a hablar de ella enfocándonos sobre todo en lo que más os va a interesar, que son los remedios caseros con los cuales podemos atacar o reducir el impacto de esta enfermedad. Y en especial os voy a comentar al final del vídeo cómo se hace un jabón casero que de verdad, relación calidad-precio, es lo mejor que hay. Habrá jabones mejores, pero son mucho más caros. Relación calidad-precio, de lo mejorcito que vais a encontrar por ahí. ¿De acuerdo? Lo patentáis alguno y lo vendéis por ahí. Nada más, en el vídeo os lo cuento todo. Cuando hablamos de seborrea o dermatitis seborreica, nos estamos refiriendo a una enfermedad de la piel del perro que consiste en que se produce una hiperqueratinización, ya sé que es un nombre complicado, pero lo vais a entender enseguida, un aumento en la producción de células de la piel, lo que veremos luego que es la caspa. Se produce una hiperqueratinización y un mal funcionamiento de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son unas glándulas que están en la piel del perro que producen grasa. Distinguimos tres grandes tipos de seborrea. El primer tipo es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, que muchas veces hablamos de dermatitis seborreica y seborrea a la vez, no es lo mismo. Digamos que la dermatitis seborreica es un tipo de seborrea y no al revés. Pues la dermatitis seborreica no es más que un proceso en el cual, aparte de producirse por las glándulas sebáceas de la piel mucha grasa, muchísimo aceite, la piel la notaréis untosa, notaréis también que la piel está inflamada, que está enrojecida, que al perro le pica, que le duele, que se rasca, que se hace heridas. Luego, el segundo gran tipo de seborrea es lo que se conoce como seborrea seca. Familiarmente es la caspa. La caspa no es más que un tipo de seborrea, pero en este caso no es una seborrea que venga acompañada de grasa. ¿De acuerdo? Es simplemente un incremento en la producción de células de la piel, y como se producen mucho y se van acumulando en la parte de arriba, se desprenden, y eso que le das al perro y ves que le caen como si fuese la clásica nieve, pues eso es la caspa. Este tipo de dermatitis, perdón, de seborrea seca requerirá un tipo de tratamiento y un tipo de remedios caseros más específicos que trataremos en un vídeo que en breve os colocaremos aquí. Y luego tenemos ya la seborrea clara y llanamente oleosa sin dermatitis, que pues simplemente notáis que la piel del perro pues está muy grasa, pero increíblemente grasa. Esto se ve bastante, por ejemplo, en los perros estos que tienen mucha piel, los Shar-Pei. Es un tipo de alteración cutánea muy frecuente en esta raza de perro. ¿Qué síntomas va a tener una seborrea? Pues bueno, tenéis que pensar que en la mayoría de seborreas primero se pasa por una primera fase que sería la seborrea seca o la caspa, y luego pues se tiende ya a pasar a una seborrea más de tipo oleoso o de una dermatitis seborreica. Por lo tanto, los síntomas veréis que están un poco mezclados todos, porque en una seborrea empezaréis viendo, por ejemplo, una descamación de la piel, es decir, una aparición de caspa abundante, como os comentaba antes. Luego veréis que hay una acumulación de grasa en los pliegues de la piel, en el pliegue de la oreja, en el pliegue inguinal, cuando tocáis el perro, en los Shar-Peis, en los pliegues que tiene la piel, pues veréis, lo destapáis y veis que ahí hay bastante grasa. Veréis que se forman incluso en algunos casos grandes placas de pelo, como una especie de costras grasas. ¿Por qué? Porque se produce a veces mucha grasa y se quedan los pelos ahí pegados, y eso cuesta desprender, y ahí se forman unas costras bastante desagradables. Mal olor, muy característico, la seborrea huele mal. Y por último, os vais a ver, cuando ya evolucione a una dermatitis seborreica, el clásico picor, que el perro no puede parar, le pica muchísimo, es muy desagradable. ¿Qué remedios caseros podemos aplicar o dar a un perro afectado de una seborrea, ya sea una dermatitis seborreica o un problema de caspa?
Pues básicamente es muy importante bañarlo con frecuencia, utilizando un jabón o un gel muy hidratante. Interesa que la piel esté muy hidratada. Después del baño es totalmente contraproducente que sequéis al perro con secador. De manera que si tenéis costumbre de llevar al perro a una peluquería, avisar. Yo de entrada no lo llevaría, teniendo un perro así, pero si no podéis evitarlo, pues que dejen al perro en una habitación caliente y que se esmeren a secar al perro con suavidad, nada de frotar a lo bestia, con suavidad, con toalla. Una toalla. Hay también muchos aceites esenciales, muchísimos, para que después del baño y antes de secarlo incluso, esparzáis una capa de aceite, que lo que hace el aceite es retener agua entre la piel y el aceite. Digamos que el agua queda como un sándwich dentro, metida, y esto nos interesa que se prolongue el máximo tiempo posible, porque el perro se va a notar o se va a sentir mucho más aliviado del picor. La alimentación fundamental, pero fundamental. Muchos problemas de estos, aunque hay otras causas de seborrea, pero hay que reconocer que una buena parte también vienen por alergias a la alimentación, no todas, pero hay algunos casos que sí, con lo cual, pues si podéis optar por una alimentación natural de casa y demás, pues mucho mejor, o en su defecto por alimentos hipoalergénicos que se venden también en tienda. Es también importante que el agua de bebida, ya sé que es un incordio, pero que sea natural. En las zonas, yo vivo en el Levante español, en la zona que está con el Mediterráneo, y aquí el agua es tan mala, es tan sumamente mala, que te bañas y ya te pica de la cal que lleva. Pues esto, imaginaroslo, al perro le pasa igual. Es también muy importante que deis vía oral periódicamente ácidos grasos omega 3. Esto entráis en el Amazon y esas capsulitas transparentes, que las que gastamos nosotros, cogéis una, la rompéis, sale como un aceite, y con la comida lo mezcláis y nada más, ya sobra con eso. Y luego lo que os comentaba, yo hay un jabón que es fácil de hacer en casa, que no cuesta nada prácticamente de dinero y que de verdad que es de lo mejor que hay, es de lo mejor. Y consiste que toméis, imaginaros la medida, una taza, la taza que queráis, luego será más o será menos. De entrada cogéis 3 tazas de agua, 2 tazas de avena molida. Cuanto más molida esté, mejor. Y si es preciso, en esos robots de cocina que hay tan chulos hoy en día, la moléis, que esté molida. Y una taza de bicarbonato. De manera que tenéis 3 partes sólidas, 3 partes de agua, 3 tazas de agua, 2 de avena y una de bicarbonato, lo mezcláis y os queda una pasta que esto cubrís al perro y dejáis que actúe. La avena es maravillosa, es fantástica. ¿Y por qué tenéis que gastaros el dinero en un gel o un jabón de avena de estos tan buenos que hay, que valen tanto dinero? Si no son mejores que la avena natural, no son mejores, de verdad. Aplicarlo sobre la piel, vamos a ver, esto no es la cura, pero es una cosa que te va a permitir que el perro tenga una mejor calidad de vida. Y mientras tanto, pues vamos intentando, entre vuestro veterinario y vosotros, discernir cuál es la causa de esa seborrea. Porque la seborrea, salvo en raras ocasiones, no es un problema que venga de la nada. La seborrea, por ejemplo, puede aparecer por culpa de una pancreatitis. Y si no arreglamos la pancreatitis de una manera u otra, pues el perro va a tener seborrea toda la vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay muchas causas de seborrea. Las pondremos todos en un vídeo que hablaremos exclusivamente de la seborrea, que colocaremos aquí, porque es más importante de lo que imagináis. Pero en este vídeo hablamos, que es lo más práctico, de los remedios caseros. Y este jabón, de verdad que de lo mejor. Y poco más, que me enrollo mucho. Aquí tenéis en la parte de abajo del vídeo un corazoncito, que es por si nos queréis hacer una donación. Esta donación va destinada única y exclusivamente a intentar contratar a más veterinarios que reduzcan el tiempo de respuesta que os damos a las consultas que nos hacéis.